Bueno, vamos a iniciar el tema 7 y la parte uno de 4. Y este se refiere a la estructura del satélite y los tipos de satélite que existen. Como hemos comentado en otras partes de la materia del tema, un sistema satelital está constituido en una forma macro por tres segmentos. El segmento espacial, que es el que está aquí enmarcado en un rectángulo de color rojo, el segmento terrestre y el segmento de control. El segmento terrestre está constituido por una serie de equipos, entre los cuales se encuentra la antena de transmisión, la antena de recepción, y estas se conectan a una red terrestre, que es la que tiene las comunicaciones en un país a nivel nacional. Y cuando se va a hacer una llamada, bueno, se decide por dónde se va a salir, si se va a hacer por un cable submarino o por el satélite. Entonces, esto significa que por aquí se transmite la carga útil, la voz, la data y el video, porque estamos hablando de un satélite de telecomunicación. También hay un segmento de control en el cual también se encuentran unos equipamientos que se ocupan de mantener al satélite en órbita. Realiza otras actividades, pero digamos que esta es la más importante. Y está el segmento espacial, que es el satélite o un conjunto de satélites, que es lo que se llama constelación. En la figura hay una constelación porque hay tres satélites. Hay dos parámetros que recuerdo importantes que hemos visto en, en los temas anteriores, que son el PIRE y la figura de mérito. Una en el UL, en la C subida, y otro en la C bajada. Bueno, este es el segmento espacial y este tema se refiere al segmento espacial y vamos a empezar con la estructura del satélite. Un satélite que está constituido por dos partes, la plataforma y la carga útil. La figura muestra un satélite, él tiene una serie de equipamientos, pero vamos a dividirlos en una forma macro, en una plataforma bus y la carga útil. Ya saben que la carga útil son aquellos equipos por el cual pasa la voz, la data y el video. Pero para que esto suceda se requieren otros equipamientos. La plataforma provee todas las funciones que se requieren para que la carga útil realice su trabajo, que es lo que acabo de comentar. Estas funciones se asignan a un grupo de unidades o subsistemas de acuerdo a la siguiente definición. Entonces, la plataforma, para que haga su función, requiere el apoyo de otros subsistemas. Está la estructura, que consta de los equipos de la parte espacial y de la carga útil, y sostienen la mecánica y la parte técnica. Es como la carcasa de una computadora. La actitud y control de órbita. Hay un subsistema cuya función es mantener el satélite en su órbita y contiene sensores y computadoras para mantener la correcta orientación de las antenas. Existe un sistema de propulsión que incluye los propulsores para ejecutar las órbitas. Está el sistema de potencia, que consta de los generadores, las baterías y los distribuidores de potencia eléctrica del segmento espacial. Recuerden que el calor llega a los paneles solares y este es transformado en energía eléctrica. Y cuando el satélite no ve el sol, entra en funcionamiento las baterías. Está el control térmico, que es muy importante. Un satélite está sometido a diferentes temperaturas. Entonces el control térmico lo que hace es que mantiene las temperaturas en forma correcta, de manera que no sean afectados los componentes electrónicos del satélite. Tenemos el sistema de telemetría, seguimiento y los comandos,
que permite el control del segmento espacial del centro de control. Como comenté en la primera lámina, hay una comunicación perenne entre el centro de control y el satélite para hacerle seguimiento. Ok, aquí presento la razón del control térmico. Los equipos en los satélites pueden variar en una temperatura de 0 grados a 70 grados, una variación importante. En el espacio las temperaturas pueden llegar a ser a menos 150 grados o más de 250 grados. Indudablemente que estas variaciones son importantes, por tanto hay que cubrirlas, como muestra la figura, de lo que se llama un control térmico. Se ponen mantas térmicas, como la que muestra la figura, también radiadores externos, resistencias calentadoras y pintura negra con el fin de evitar la dilatación de la estructura. La que más se usa son las mantas térmicas, ¿no? Hay un video cuya dirección estaba en el tema 2, donde explica claramente esta situación. Esta es la plataforma, este es un satélite separado de su parte. Aquí tienen los paneles solares, lo que pasa es que están cerrados. Cuando se desplegan, tienen aproximadamente 13, 14 metros. Es lo que están aquí, pues, la jala, como le dicen, la jala del satélite. Están otra serie de componentes, unos muy fáciles de visualizar. Están los propulsores, ¿no? Están las antenas, están los tanques, donde está el combustible. Y bueno, como pueden ver, el satélite es una estructura compleja y, y por eso es interesante estudiarlo como parte de uno de los sistemas de telecomunicaciones. La carga útil. La carga útil son aquellos elementos por donde pasa la bola de la fiebre. La carga útil ejecuta la función fundamental de mantener el enlace de la comunicación aire del segmento terrestre y ejecuta las siguientes operaciones. Recibe las señales de radiofrecuencia de la Tierra, las amplifica y se producen variaciones en las señales de radiofrecuencia. Transmite las señales de radiofrecuencia de la Tierra. Y la carga útil se compone de dos subsistemas, las antenas, los repetidores que ejecutan las señales que se manejan entre la transmisión y la recepción, ¿no? Entonces, ya las antenas las estudiamos y los repetidores lo vamos a analizar en este tema, sobre todo en los videos 3 y 4, cuando hablamos de la parte de telecomunicaciones. Los tipos de carga útil van a variar, porque depende de la función del satélite. Si el satélite de comunicaciones, bueno, tiene unos transpondedores. Los transpondedores son unos equipos en el cual se divide el ancho de banda para el cual fue dimensionado el satélite. Hay una cierta cantidad de transpondedores y en los transpondedores se ponen los canales de voz, data y video. Pueden ser transparentes, o sea, reciben la señal y la repiten sin hacerle ningún análisis, o generativo, que sí la procesan. Hay satélites de exploración, por ejemplo el satélite Francisco de Miranda, el satélite Sucre, que tienen sensores en frecuencias visibles y infrarrojo, radiometría de microondas y radar. Existen los satélites científicos que tienen espectrógrafo, análisis de radiación gamma, experimentos de microgravedad, radiotelescopios como el satélite Hubble, instrumentos para analizar la atmósfera de otros planetas, ¿no? Bueno, fíjense que el hombre ha desarrollado una serie de elementos para estudiar el universo. Hay otro tipo de carga útil como es la navegación, el GPS, toda la estructura esta que existe para ubicar un vehículo, un barco en la Tierra. Y hay otros satélites de rescate.
Como pueden ver, hay diferentes tipos de carga útil dependiendo para qué fue creado el satélite. Nosotros estamos concentrados en el de telecomunicaciones. Hay unos proyectos espaciales basados en satélites o en sondas. Está el telescopio espacial Hubble, que como acabo de comentar, está viendo el universo, ¿no? Estudiando las constelaciones, estudiando los planetas. Tiene una cámara de muy alta resolución. La sonda espacial Rosetta, gracias a una sonda espacial, lograron colocar sobre un cometa estos equipos para estudiar la constitución de el cometa y tratar de averiguar de dónde provino el origen de la vida. Este aparato que está aquí tiene cámaras que, según he leído, valen 100 millones de dólares. Hay otro proyecto importante que es la sonda espacial Voyager. Voyager quiere decir navegante, viajante. Hay dos, son dos. Estas sondas salieron hace 35 años de la Tierra, por tanto lo que llevaban es una tecnología prácticamente analógica y han visitado todos los planetas conocidos. En este momento están saliendo o ya salieron de la Vía Láctea. Como repito, tiene más de 30, 35 años, 40 años que salieron de la Tierra. Entonces, como pueden ver, hay una serie de proyectos que se han llevado adelante, ya sea con satélites o con sondas espaciales. Hay otro sonda que fue enviada al Sol y antes de que fuera consumida por el Sol, pues pudo sacar información importante sobre la estrella Sol. El transpondedor. El transpondedor es el equipo que les dije que donde se colocan los canales de voz, data y video, ¿no? Es un repetidor, emisor, colocado al borde de los satélites, cuya función es retransmitir las señales recibidas de la estación de subida hacia un lugar de la Tierra. No hay un solo transpondedor, hay varios. Esta es la parte que hay que dimensionar. ¿Cuántos transpondedores hay que ponerle un satélite, ¿no? Tienen ancho de banda variable, 36 MHz y 54 MHz. Si el satélite que ustedes dimensionan es de 500 MHz, pues ustedes dividen 500 MHz entre 36 y entre 54 y le va a dar número de transpondedores que usted va a colocar. No solamente son de 36 y 54, hay de otros tamaños, ¿no? Por eso que un satélite tiene varios transpondedores. Es una parte importantísima. Recibe la señal, la amplifica y la transforma, la cambia de frecuencia. Recuerde que las frecuencias de subida y bajada son diferentes para reducir la interferencia. Pero él hace otro proceso importante que vamos a ver en los videos 3 y 4 de este capítulo. Muy importante, que es la parte de telecomunicaciones. Bueno, aquí no es nuevo. Muestro un repetidor, ¿no? Recoge las ondas de radio transmitidas de una particular región de la superficie de la Tierra, captura pocas señales indeseables, como sea posible. Acuérdense que se le ponen unos filtros, ¿no? Y transmite estas ondas de radio a la Tierra. ¿A dónde? A una cierta área, ¿no? Eso está definido por el haz que se le pone a la antena o las antenas que tenga el satélite. Hay dos tipos de satélites de acuerdo a la forma de estabilización. Estabilización por spin y estabilización por tres ejes. El satélite tiene que estar estabilizado porque él enfrenta una serie de elementos que tratan de sacarlo de su órbita. Ok. Entonces, tiene que haber un control de orientación para la estabilización. La posición del satélite está variando constantemente debido al efecto de gravedad del Sol y la Luna, por lo que se requiere correcciones cada 2 o 4 semanas. Cada vez que se hace una corrección de esta, se gasta el combustible. Estos cambios se hacen desde el módulo de emisión por medio de su sistema de telemedida y telecomando.
A estas convenciones se le conoce como control de posición orbital. La forma de la construcción del satélite incide directamente en este control. Y por tanto, existen dos tipos de satélites que son los de estabilización por spin, que significa giro, y porque el satélite gira, pues, y los estabilizadores por tres ejes. Este es el que más se está utilizando en la actualidad. Ok. La posición del satélite debe mantenerse en poblaciones obvias, tiene que estar en su órbita, ¿no? Pero hay fuerzas perturbadoras que lo tratan de sacar o lo sacan de su órbita y se producen desviaciones que son de más o menos 0,1 grado a más o menos 0,05 grados. Estas desviaciones en grado aparentemente son muy pequeñas, pero cuando usted la lleva a kilómetros son importantes, ¿no? Entonces por eso hay un control de orientación para mantener al satélite en su posición correcta. ¿Qué factores afectan al satélite? La presión solar, actuando sobre los paneles solares y las antenas, y el campo magnético generado por corrientes de Eddy en la estructura mecánica del satélite. Cuando el sol llega a los paneles solares, se transforma en corriente eléctrica. Ahí se generan estas corrientes de Eddy o de Foucault, que son corrientes parásitas que no nos sirven. También un factor que afecta es la presencia de campos gravitacionales del Sol y la Luna, que hacen que la órbita de un satélite varíe. En la altura de una órbita geoestacionaria, el campo gravitacional de la Luna es 2 veces más fuerte, tan fuerte como el del Sol. Entonces, fíjense, hay una serie de elementos que van a actuar sobre el satélite y lo van a sacar de su órbita, y eso produce desviaciones que, aunque aparentemente aquí son muy pequeñitas, cuando usted las lleva a kilómetros son variaciones importantes. La figura muestra lo que acabo de comentar. Una desviación de 0,1 grado en un satélite podría producir visto en kilómetros, variaciones de 75 kilómetros hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Por eso es muy importante mantener el satélite en su órbita correcta. Un satélite es capaz de recibir y transmitir datos, audio y video en forma analógica o digital de alta calidad y en forma inmediata. Está formado por transpondedores, lo he dicho. El satélite toma su energía de la radiación solar. Cada satélite tiene un tiempo de vida determinado que varía según la cantidad de combustible que posee. Cuando el satélite se sale de su órbita, hay que gastar combustible. Bueno, el combustible obviamente se va a gastar. Por eso es muy importante también dimensionar el colocarle al satélite la cantidad de combustible correcto. Bueno, entonces el satélite tiene un margen bien determinado en el espacio como un cubo imaginario de aproximadamente 75 kilómetros por lado, en el cual se desplaza sin salirse del control. Bueno, aparece la palabra torque o bobinas magnéticas de torque. Bueno, es un concepto estudiado en física que está mostrado en la figura. Cuando se aplica una fuerza junto a un cuerpo rígido, esta fuerza, dicho cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. ¿Cuál es el eje? Este que está aquí. La propiedad de la fuerza aplicada para hacer girar el cuerpo se mide en una magnitud física que llamamos torque o momento de la fuerza. Entonces se llama torque o momento en una fuerza la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. ¿Qué puede producir un torque? Bueno, una acción sobre el satélite. Una explosión solar trata de sacarlo de su órbita y hay un torque. Entonces eso hay que actuar en consecuencia. Y por eso el satélite tiene un giroscopio. El giroscopio o giroscopio es un dispositivo mecánico, está mostrado aquí, que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación en el espacio de algún aparato o vehículo. Mantener. Está formado esencialmente por un cuerpo con simetría de rotación, que es lo que se muestra aquí, y gira alrededor del eje de dicha simetría.
Cuando se somete al giroscopio a un momento de fuerza que tiende a cambiar la orientación del eje de rotación, su comportamiento es paradójico, ya que el eje de rotación, en lugar de cambiar de dirección, como lo haría un cuerpo que no girase, cambia de orientación en una dirección perpendicular a la dirección intuitiva. ¿Qué es lo que hace el giroscopio? Mantener la vía, mantener hacia donde se va. ¿Dónde se usa? Bueno, esto se usa en navegación automática o guiado inercial de los aviones. Cuando un avión lo ponen en navegación automática, pues ponen a funcionar el giroscopio porque va a llevar la vía. Se usa en naves espaciales, en misiles teledirigidos, cohetes, etc., ¿no? Entonces, los instrumentos de guiado inercial de esos sistemas incluyen giroscopios y acelerómetros que calculan de forma continua la velocidad y dirección exacta del vehículo en movimiento. Estas señales son sometidas a un ordenador o computadora que registra las desviaciones de la trayectoria y las compensa. Entonces, fíjense la importancia de que hay un giroscopio en un avión y, por supuesto, en un satélite. Ahora vamos a ver el primer tipo de satélite, que es el satélite de estabilización por spin. Spin significa giro. Entonces, fíjense de que el satélite por spin es muy fácil de conocer, de darse cuenta cuando estamos hablando de este tipo de satélite, pues tiene una especie de tambor. Están los paneles solares y tiene este tambor que está aquí y por supuesto tiene los equipos de telecomunicación. ¿Eh? Entonces, este tambor está cubierto por las celdas que reciben la luz del sol, ¿no? y él gira, por eso que se llama por spin, ¿no? De giro. Entonces, mediante una fuerza giroscópica que dé estabilidad al eje de giro y lo mantiene apuntando hacia la misma dirección. Los satélites que utilizan este método se conocen como hiladores, spinners. Son satélites cilíndricos con un tambor de poca altura en relación a su diámetro, cubierto de celdas solares, que es lo que comenté, en cuya parte superior se coloca su sistema de comunicaciones y operado por un motor eléctrico girando en dirección opuesta a la rotación del cuerpo del satélite para mantener las antenas apuntándose hacia la Tierra. El satélite ejecuta un giro sobre sí mismo para mantenerlo fijo en órbita. Gracias a la rotación, el satélite opone resistencia o rigidez giroscópica a las perturbaciones y se mantiene erecto para darle fiabilidad. Y acuérdense que el giroscopio lo que trata es de mantenerlo en su posición. El eje máximo en momento de inercia se escoge perpendicular al plano de órbita. Para los que hayan visto los videos o las películas de cómo llegó el hombre a la luna, el módulo lunar tiene una apariencia más o menos parecida a esta. No tiene nada que ver con un satélite. Solamente hago el comentario. La figura muestra el tambor, ¿no? El tambor da vuelta sobre su eje a una velocidad de 30 a 120 mph. Tiene unas celdas solares. Como él da vuelta, él no va a ver 100%, o sea, las 24 horas del tiempo, las 24 horas del día al sol. Lo va a ver y no lo va a ver. Cuando no lo vea, entrarán en función las baterías, ¿no? Los satélites de estabilización por spin son satélites que giran constantemente sobre su propio eje, como muestra la figura. Las celdas solares se encuentran alrededor del cuerpo y que tienen que estar perpendicularmente sobre el ecuador para así recibir la mayor cantidad de energía solar. La figura muestra un satélite de estabilización por spin, el cual gira completamente sobre su eje, como muestra la figura. Es decir, la antena también se encuentra girando, por lo que requiere una antena con una dirección. Este es el satélite por spin. Aquí tienen otra vez la figura del satélite por spin, el tambor amplificado, que este que está aquí, y aquí tienen una fotografía de cómo es en la realidad. Por favor, observen el tamaño de las personas que lo están construyendo o lo están chequeando.
con respecto al tamaño del tambor. Imagínense esto en el espacio dando vueltas todo el tiempo. Sobre un satélite por spin, indudablemente sobre el otro tipo de satélite, que es estabilización por tres ejes. Un satélite de estabilización por tres ejes, el que se muestra aquí, fíjense que la diferencia con respecto al de spin es grande. Es fácil saber cuando tenemos un satélite de estabilización por tres ejes. Se llama así porque tiene tres ejes, pero con este tipo de satélite el cuerpo permanece fijo en relación a la superficie de la Tierra, mientras que su sistema interno es el que proporciona una estabilización de giro. Los estabilizadores de tres ejes. Estos son ruedas de disco duro de metal sólido accionados por un motor eléctrico. Es el principio que se usa en las cámaras digitales, de manera que cuando usted toma una fotografía, la fotografía sale sin movimiento. Antes no, antes usted quería tomar una foto, bueno, y tenía que pedirle a la persona que no se moviera y todo esto para que saliera perfecta. Ahora prácticamente no, porque hay una estabilización de tres ejes. Aquí se muestra la figura que en la cámara están los tres estabilizadores. Puede haber una rueda en cada eje del satélite o una sola montada sobre un dispositivo que le dé fuerza rotacional alrededor de cualquiera de las tres ejes. Las ruedas de momento se aceleran o se desaceleran de su velocidad angular debido a su aceleración, pudiendo resolver momentos de giro sobre su propio eje de cabeceo. Hay tres ejes, uno de ellos es el cabeceo. La velocidad típica de esta rueda es del orden de 4.500 revoluciones por minuto. La rigidez giroscópica opone resistencia a los momentos que tienden a hacer girar al satélite sobre los otros ejes. Fíjense la importancia del giroscopio. La forma conveniente de estos satélites es rectangular, no tienen rotación. Los paneles solares son planos y se pliegan para el lanzamiento y se despliegan en órbita. Bueno, este es el satélite de estabilización por tres ejes. La figura muestra cómo funciona. Aquí tienen los paneles solares y hay los tres ejes. Uno aquí, uno aquí y uno aquí. Los satélites de estabilización por tres ejes son los más utilizados en la actualidad, lo comenté ya. Los ejes de rotación se encuentran en el centro y dentro del satélite, lo cual hace que el cuerpo del mismo no esté girando. Esto es una gran ventaja, ya que las celdas solares no rotan y se encuentran siempre apuntando directamente al sol y se aprovecha la energía solar. Lo que quiere decir este párrafo es que un satélite de estabilización por tres ejes ve 24 horas el sol, a diferencia del de spin que lo veía 12 horas porque estaba rotando. Por favor, vean el tamaño de los paneles solares, 10 a 15 metros por 2 metros. Aparataje que se encuentra aquí para volver a poner al satélite en su posición. Esto es lo que quiere significar la figura. Para hacer esa orientación hay tres ejes. El eje XZ. Entonces, este es la Tierra y aquí está el satélite. Entonces, fíjense. En la figura se muestra el sistema de coordenadas usado para definir la orientación de un satélite, el cual es fijo con respecto a este y su origen es el centro de la masa del mismo satélite. Los cambios de orientación de un satélite son rotacionales alrededor de los tres ejes, X, Y y Z. Acuérdense que estamos hablando de satélites que tienen tres elementos que lo mantienen en su, tres estabilizadores que lo mantienen en su posición. Esos son estos que están aquí. ¿Cómo funciona esto? El eje X, el de rotación, el de balanceo, rotación o roleo alrededor del eje X, en dirección hacia el lado este, es a lo largo del vector velocidad. Indica el movimiento de lado a lado, rotación alrededor de las caras este-oeste. El eje Y o Y, que es el pitch, el de cabeceo, el que te encuentra aquí, es inclinación y apunta hacia el sur. Y el eje Z, que lo llaman yaut, el de pandeo, apunta hacia la Tierra, fíjense que está apuntando hacia la Tierra, indica la rotación alrededor del eje Z. Como el eje apunta hacia la Tierra, existe rotación alrededor del eje vertical.
Entonces, fíjense, esos son los tres eh, partes, los tres elementos que actúan en consecuencia para mantener el satélite en su posición. Una rotación positiva en el cabeceo, o sea, el eje Y, nivel Y, implica que el haz se mueve hacia el este. Una rotación positiva en el balanceo X significa que el haz se mueve hacia el norte. Una rotación positiva en el eje del pandeo, que es la Z, el que mira hacia la Tierra, implica que el haz se mueve en la dirección de la manecilla del reloj alrededor del punto subsatelital. Entonces, fíjense, esto es toda el aparato que se le pone un satélite de estabilización por 3 ejes, que son los que estamos viendo en la figura, para mantenerlo en su posición. Un asunto importante de este tipo de satélite es que está viendo el sol las 24 horas. 24 horas. Usted podría decir, bueno, si ve las 24 horas del sol, entonces no le pongo baterías. Bueno, pues las baterías se le ponen por respaldo, porque puede presentar, porque están los equinoccios, pueden ser, están los solsticios.